Hola, mi nombre es Amisada Yosori, soy estudiante de la Universidad del Caribe. En este video voy a explicar la unidad número 1, Fundamentos de la Economía, de la materia de Economía Turística. Y bien, para entender qué es economía, primero tenemos que comprender cuál es su etimología, es decir, el significado de la palabra, de dónde viene esa palabra. Y la etimología de economía viene del griego oikos, que significa hogar. Economía, que significa administración del hogar. Entonces, la economía es esa ciencia que estudia cómo las personas o empresas utilizan sus recursos para administrar sus bienes. El siguiente subtema es agentes económicos. ¿Qué es un agente económico? Es aquella persona natural o jurídica que participa en la economía, y tenemos 3 agentes económicos, que es la familia, la empresa y el público. ¿Cómo participa la familia en ese agente, como ese agente económico? Bueno, pues la familia se encarga del consumo de bienes y servicios. De esta manera logra satisfacer sus deseos o necesidades. El siguiente agente económico es la empresa. ¿Cómo participa la empresa? Pues son las que venden los productos, los que venden los servicios. Con ello logra obtener una mayor economía. El tercer agente económico es el gobierno. ¿Cómo participa? Este es el que se encarga de regular todas las actividades económicas y pues logra dar el beneficio de todos los ciudadanos. Continuamos con las 2 clases de economía, la economía abierta y la economía cerrada. La economía abierta consiste en producir bienes dentro de su país y los exporta a otros países. La economía cerrada es todo lo contrario, hace los bienes pero no los exporta a otros países, se quedan en su país. Ejemplo de economía abierta podría ser: nosotros como país, México, produce el petróleo, los automóviles, y eso se exporta a otros países que nos lo compran. Y en economía cerrada podría ser como Corea del Norte, que produce todos los bienes pero se quedan dentro de su país y consumen solamente bienes dentro de su país o cosas que ellos mismos hacen. Ahora bien, pasaremos a ver qué es la macroeconomía y qué es la microeconomía. La macroeconomía es la economía que estudia desde una perspectiva más amplia, es decir, de una manera más global. Y la microeconomía estudia la economía de una manera menor, a una menor escala, es decir, por ejemplo, como las familias, empresas, las personas. Ahora vamos con el siguiente tema, que es recursos escasos. ¿Y qué es un recurso escaso? Es aquel que se vuelve limitado y que se vuelve difícil de satisfacer a todas las personas. Ejemplo de recursos escasos podría ser el agua, el petróleo. Hablemos sobre el costo de oportunidad. En la economía se define como aquel o aquella opción que no se tomó como número 1. Y ahí tenemos la clasificación de los bienes, que se clasifican en 3, que son los bienes de consumo, bienes de intermedios o bienes de capital. Los bienes de consumo son todos aquellos que satisfacen las necesidades de las personas, como alimentos, ropa, zapatos. Son todos aquellos que nos satisfacen como personas. Los bienes intermedios son aquellos bienes que las empresas transforman para poder venderlos. Por ejemplo, la madera, la harina, como que se basa en las materias primas. Los bienes de capital son esos bienes que son los que producen los bienes, más bien, o los servicios, como las maquinarias, los inmuebles y las infraestructuras. Continuamos con la especialización. Esto quiere decir cuando una empresa o una persona, se especializa ciertamente en algún producto o en algún servicio. Cuando una empresa se especializa 100% en algo, esto le beneficia o le ayuda a producir aún más, porque se concentra solamente en un producto. Continuamos con el intercambio, y esto es cuando 2 agentes económicos se intercambian bienes o servicios por ya sea dinero o por algún servicio en específico. Contra factores de producción, que son la tierra, el trabajo, el capital, la capacidad empresarial y uno nuevo, que es la tecnología. Todos los bienes que se producen en una sociedad se consiguen por medio de alguno de estos factores económicos. Nuestro nuevo factor, que es la tecnología, que esto ha ayudado a que las empresas o las personas
crezcan potencialmente, porque la tecnología ahora en día es una herramienta muy importante. Y más cuando las empresas saben cómo manejarla, saben cómo usarla, pueden llegar a explotar hasta el máximo. Tenemos la función de producción, que es la cantidad de bienes que se puede producir como máximo teniendo una determinada cantidad de recursos. Para eso tenemos una fórmula, que es la siguiente. La Y nos indica que la producción de una empresa. La L nos indica, depende de la cantidad del trabajo, y la K la cantidad del capital. Tenemos la ley de rendimientos marginales, que esto explica que cómo es que al agregar más recursos para producir algo, la cantidad adicional que se obtiene empieza a reducirse. También tenemos el análisis de productividad, que analiza la medida, es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se ha producido, por ejemplo, la mano de obra, la capital, el trabajador, durante un tiempo determinado. Por ejemplo, pueden ser durante un año y al siguiente año haces otro análisis de productividad, o a los 6 meses, 3 meses. Y por último, nuestro tema número 5, que son teorías económicas. Pero primero vamos a describir o explicar qué es una teoría. Bueno, una teoría son las ideas o principios que describen algún fenómeno, que quieren darnos a entender o explicar en qué consiste, cómo consiste, por qué consiste. Ahora, aterrizando una teoría económica, es decir, que nos quieren dar a entender cuál es el origen o el principio de la economía. Se basa y se centra específicamente en la economía. Tenemos 13 teorías económicas. Iré mencionando cada una y explicando o resumiendo un poco de lo que es la teoría. Tenemos nuestra teoría número 1, que es de producción primitiva. Esta quiere decir que es la forma en la que se puede organizar la producción de bienes y servicios, y esta teoría fue hecha por Karl Marx. Nuestra siguiente teoría es la de producción asiático. Esta teoría se centra mayormente en el Estado, es decir, el Estado explotaba los recursos de las personas, de los aldeanos. Aquí podemos ver cómo la comunidad o el territorio era gobernado por el Estado, era explotado económicamente. Nuestra teoría número 3 es el esclavismo. Esto lo pudimos ver por mucho tiempo en nuestra historia de los antepasados, cómo es que esclavizaban a las personas. Gente con mayor poder adquisitivo tenía esclavos, venían a los esclavos, venían a las personas. Entonces esta teoría se basa mayormente por el trabajo de las personas esclavas. La cuarta teoría es el feudalismo, que esta se divide en 3, de hecho es en orden jerárquico, por señores, clero y vasallos. Esto quiere decir donde los señores con nivel económico alto controlaban a los campesinos. La quinta teoría es el mercantilismo. Se basaba en la acumulación de metales preciosos, y se decía que entre más metales tenía una cierta región, era más rica. Tenemos la fisiocracia, que esta se basaba en creer que la tierra, la agricultura, era la única que podía proveer riquezas. Tenemos la economía clásica, que esta fue liderada por Adam Smith, que definía que el interés de cada persona y la libre competencia determinaban el precio ideal para cada cosa. Tenemos el marxismo, que es quien critica al capitalismo y busca abolir la propiedad privada. Tenemos el keynesianismo, que esta se basa en que la intervención del Estado para mejorar la crisis económica. Tenemos también el monetarismo, que se basa en que la política monetaria es de suma importancia para regular y controlar la cantidad de dinero de un Estado. Por siguiente, tenemos las expectativas racionales, que esta es la que supone que cada individuo tiene la capacidad de anticiparse económicamente ante una crisis y que utilizará sus recursos de manera eficiente. Y por último, actualmente tenemos nuestra economía global, que es la que se basa de manera globalizada y la que quiere que la economía sea libre de barreras y fronteras estatales. Estos son todos nuestros subtemas de la unidad número 1.
Espero este video sea útil y muchas gracias por su atención.